Listo, perfecto, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces vamos a comenzar formalmente con la clase de hoy, lo que implica la continuación de la clase pasada, ¿no? Lo que estábamos viendo, que era el cuento de las componentes vectoriales, ¿no? Y cómo, vea, por ejemplo, ahí está, mira, ahí se me está intentando conectar este nuevo estudiante sin el correo institucional. ¿Listo? Buenos días, Alberto. Alberto, ¿usted nos está escuchando? Que se acaba de conectar. Buenos días, Alberto. Buenos días, profe. ¿Se está conectando con su correo institucional o con su correo personal? Este es institucional. Ah, sí. Sí, señor. Bueno, entonces, bueno, le iba ya a tirar las orejas por ahí porque aquí el sistema me dice que su correo no está verificado. Pero bueno, si es institucional, está bien, es institucional. Listo. Vamos a continuar acá con lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, en la clase pasada estábamos hablando de el cuento de las componentes vectoriales para poder hacer operaciones matemáticas con los vectores, ¿no? ¿Qué es lo que decíamos brevemente? Pues que esas componentes de los vectores, cualquier vector arbitrario en el espacio, pues va a tener una medida a lo largo de los ejes que son linealmente independientes, ¿no? Aquí la componente horizontal o la dirección horizontal simplemente y la vertical, ¿no? Entonces esas son direcciones que son completamente independientes. Entonces las componentes del vector se refieren a la medida o a la componente justamente de ese vector a lo largo de cada uno de estos ejes, ¿no? Realmente en el espacio nosotros tenemos 3 dimensiones, ¿no? Pero ya la relación, cuando hablamos del espacio tridimensional con estas funciones trigonométricas, se nos va a complicar un poquitico. Se las voy a mencionar de todas maneras como para que no queden ahí con esa falta. No es que sea tan complicado, pero pues sí nos toca hacer una explicacioncita más porque nos toca inventarnos otro ángulo, ¿no? En el espacio tridimensional, pues nosotros tenemos las 3 coordenadas, ¿no? Tenemos X, Y y tenemos la altura Z, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos en el espacio tridimensional. Y cualquier vector en el espacio tridimensional, pues va a tener 3 componentes, ¿no? Digamos que aquí, ¿cuál es el vector? ¿Cómo le estamos llamando? A, ¿no? El vectorcito A. Pues él va a tener una componente en Z, lo que sería A sub Z, va a tener una componente en X, lo que sería A sub X, y va a tener una componente en Y, ¿cierto? Lo que sería A sub Y, ¿cierto? Entonces, en 3 dimensiones, pues tendríamos las 3 componentes y el vector, pues lo iríamos a escribir como componente en X, componente en Y, componente en Z, ¿listo? Entonces, eso sería todo, ¿no? Tendríamos que incluir acá esta nueva variable. Lo que pasa es que aquí los ángulos pues van a cambiar un poquitico, porque ese ángulo θ pasaría a medirse desde el eje Z y acá tendríamos otro ángulo que se va a llamar phi. Entonces esta descomposición de vectores pues se nos alarga un poquitico, entonces por eso es que yo no se las menciono. Sin embargo, sí les puedo mencionar que Pitágoras se nos mantiene, o sea, en 3 dimensiones la norma del vector pues viene siendo la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado más az al cuadrado, ¿listo? Eso se los menciono pues para que lo tengan en cuenta, ustedes lo van a ver. La razón de la cual no lo explicamos ahorita es que si no, se nos va mucho tiempo en esto y no vamos a salir de vectores, ¿no? La descripción es completamente análoga, es decir, vamos a desbaratar un vectorcito en cuánto mide en lo largo, cuánto mide en lo ancho y cuánto mide en lo altura, ¿cierto? Acá nos estamos limitando a 2 dimensiones, en coordenadas cartesianas y polares, que polares recuerden que es la medida del ángulo y la magnitud del vector, ¿cierto? Y nos vamos a limitar a cuánto mide a lo largo del eje X y cuánto mide a lo largo del eje Y, ¿cierto? Entonces, hecho ese comentario como para que vean la generalidad de los vectores que se escribe realmente en 3 dimensiones, pues vamos a repetir lo que habíamos hablado en la clase pasada, ¿no? Las componentes del vector, la dirección y la magnitud, nosotros la podemos relacionar a través de las componentes trigonométricas, ¿no? Por ahí en la clase pasada hablamos de lo que significa este tan a la menos 1, ¿no? Que es la función inversa a la tangente y por lo tanto es como si la destruyera, ¿no? Lo mismo para la función seno, para la coseno, ¿no? Allá en la calculadora ustedes tienen cos a la menos 1 y tienen seno a la menos 1.
Ojo con la programación de la calculadora. Recuerden que la calculadora tiene deg, rad y grad. Deg es grados, grad es gradianes, que es otra cosa, ¿listo? Problema de traducción del inglés al español, ¿listo? Entonces en eso nos quedamos en las componentes y la relación que existe entre ellas, ¿no? Primero que todo hicimos varios ejemplos de cómo descomponer un vector, ¿no? Nos daban el vector, aquí en polares, mire, magnitud y ángulo, y descomponíamos el vector, o sea, encontrábamos la componente en X y la componente en Y. Verificábamos con Pitágoras que la magnitud del vector nos diera la magnitud del problema, o sea, que nuestras componentes estuviesen bien obtenidas, ¿no? Otra manera de notarlo, se les dio el vector gráficamente, se les dio el ángulo y se les dio la magnitud. Algo muy similar y lo encontramos, ¿no? Aquí les cambié un poquito los papeles y el ángulo se los di medido con respecto al eje Y. ¿Qué nos tocó hacer aquí? Pues tener cuidado con las funciones trigonométricas porque como el ángulo no lo medían desde el eje Y, pues la componente en X ahora lo calculaba con el seno y la componente en Y se calculaba con el coseno. ¿Listo? Acá, ¿qué alternativa pudimos haber seguido en este caso? Voy a poner el color rojo aquí que se note bien. ¿Qué alternativa pudimos haber seguido en este caso? Pues en este caso pudimos haber tenido en cuenta que aquí, pues esto me forma un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, yo aquí tengo un ángulo complementario, vamos a llamarlo teta, ¿listo? Tengo ese ángulo teta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si alfa más ese ángulo nuevo que yo estoy escribiendo ahí, ¿cierto? Vale 90 grados, quiere decir que ese teta vale igual a 90 grados menos alfa. Quiere decir que teta vale, ¿cuánto es que era alfa? 35. Eso quiere decir que eso vale 55, ¿cierto? Sí, corríjanme ahí si me equivoco en esa resta, ¿cierto? ¿Sí o no? Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Sí, señor, 55 grados. Perfecto, muchas gracias. Ahí a mí me pasan esas cosas por mi dislexia ahí, que es una suma simplecita, pero por estar pensando en cómo les voy a decir las cosas, fallo en ese tipo de cosas, ¿no? Yo ya les advertí que a mí me pasa eso por todo lado. Por ejemplo, mira, aquí no es 4, ¿cierto? Aquí debería ser 5. ¿Listo? Entonces ahí se los corrijo. Entonces, listo. Entonces noten, hay una convención, por eso les estoy repitiendo eso, hay una convención, me voy a devolver hasta esa parte, está aquí. Hay una convención que nos dice, el ángulo generalmente, esa es la convención, se mide desde el eje X tomando el sentido como positivo antihorario, ¿cierto? Si se mide de esta manera, siguiendo la convención, la componente en X siempre va a corresponder al coseno, independientemente de lo que yo haga. Y la componente en Y siempre va a corresponder al seno. ¿Listo? Eso si seguimos la convención de medir el ángulo con respecto al eje X positivo. ¿Listo? Como yo ya hice en este caso, en el último problema que estábamos viendo, ¿cierto? Yo bien, puedo decir, bueno, el ángulo está aquí, entonces desbarato mi triángulo de otra manera y me doy cuenta que la componente en X realmente es el cateto opuesto a alfa y por lo tanto va con la función seno. O puedo cambiar el ángulo de esta manera y decir, voy a escribirlo, bueno, para allá no me cabe, lo voy a escribir aquí pequeñito, listo, al lado izquierdo. Simplemente escribir la componente utilizando esa equivalencia de ángulos y decir que f de x es igual a la magnitud del vector, o sea, la hipotenusa, por el coseno, pero no de alfa, sino de ese ángulo complementario teta. Y les puedo asegurar que eso les va a dar este mismo resultado, ¿listo? Y lo mismo acá, como teta está siguiendo la convención de que estamos midiendo el eje, desde el eje, el ángulo desde el eje X positivo, pues la componente en Y también la puedo calcular como la magnitud del vector por el seno, siguiendo la convención de teta, ¿listo? Y les puedo asegurar, y pónganlo ya en la calculadora, y les puedo asegurar que les da el 40,95, ¿cierto? Eso sí, asegúrense de tener la calculadora en grados, ¿no? Porque si no, ahí sí que no les va a dar. Listo, ¿sí quedó clara esa equivalencia ahí de los ángulos y lo que pueden hacer en estos casos? Sí, señor. Sí, profe. Siguen valiendo lo mismo.
Exactamente, perfecto. Entonces, ¿esto para qué se los menciono? Uno, porque, bueno, es algo que uno se puede dar fácilmente cuenta ahí por inspección del problema, por ángulos que se complementan, que dan 90 grados, todo eso. Se los menciono para que si en los exámenes o en lo que ustedes están haciendo se les da este ángulo, pues encárguense de, y no es decir, se les da ese ángulo y no saben cuándo tienen que utilizar seno, cuándo tienen que utilizar coseno, pues encárguense de medir el ángulo desde el eje X. Y ahí ya no hay pierde. Si está medido el ángulo con respecto al eje X, la componente en X siempre va a ir con coseno y la componente en Y siempre va a ir con el seno. Pero hay que tener cuidado desde dónde estoy midiendo yo el ángulo. ¿Listo? Y eso independientemente de cuál sea el ángulo. Yo les puedo dar un ángulo mayor a 90 grados, les puedo dar un ángulo de 170 grados por allá y se sigue cumpliendo, se le sigue manteniendo la relación. ¿Listo? Bueno, entonces una aclaracióncita que quería hacer por ahí. Listo, este ejemplo lo hicimos en la clase pasada de cualquier manera. Hicimos este ejemplo también de multiplicación del vector por un escalar, en donde hablábamos que, pues bueno, la multiplicación por un escalar es hacer álgebra normalita, ¿no? Yo tomo el vector A, que tiene componente X y componente en y lo multiplico por un escalar. Así que aquí yo tengo alfa como factor común de todo lo que está dentro del paréntesis. Pues todo lo que hago es desbaratar el factor común y multiplico alfa por cada uno de los elementos que está dentro del paréntesis. Me queda alfa por AX y alfa por AY con las respectivas direcciones. No se les olvide que eso se respeta. Y eso me da un nuevo vector que tiene una componente en X y una componente Y, que son las componentes del nuevo vector que se llama B. ¿Listo? Por lo tanto, Bx es alfa a X y By es alfa a Y. Entonces, cuando multiplico un vector por un escalar, eso implica multiplicar cada una de las componentes por dicho escalar. ¿Listo? Y ya. Así, aquí revisamos los ejemplos que habíamos hecho hace algunas clases gráficamente y vemos que daba lo mismo. ¿Listo? Y ahí quedamos en la clase pasada, ¿cierto? O avanzamos más. Hasta aquí no llegamos, ¿sí o no? No, profesor. Vale, o no se acuerdan ya hasta dónde llegamos. No se les olvide que tenemos un quiz de hoy en 8 días, ¿no? Es de hoy en 8 días, es el 3. Ah, no, mentiras. Sí, es el 3, ¿no? Ojo, tenemos un quiz de vectores, ¿no? Todo esto se los voy a preguntar, tienen que ir estudiando. Listo, si no estoy mal, llegamos hasta acá, donde íbamos a hablar de la suma algebraica de vectores, ¿no? Entonces la suma gráfica de vectores nosotros ya las conocíamos, sabemos que es el método cabeza con cola, ese método nos sirve gráficamente para darnos un indicio de para dónde apuntan los vectores, para qué dirección y en qué sentido, en qué dirección va a ir nuestro vector resultante. Sin embargo, eso no es muy útil en muchas circunstancias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para dibujar los vectores pues necesitamos un papel milimetrado y nos vamos a ver limitados al milímetro del papel, pero que si tenemos otras unidades, que si estamos midiendo kilómetros, en fin, ¿cierto? Entonces no nos sirve mucho. Yo de un accidente trágico que hubo por allá cuando se estrelló el avión del Chapecoense, ¿no? El avión que venía de Brasil con los jugadores de fútbol. Yo ahí aprendí de ese accidente trágico, muy, muy lamentable la situación, naturalmente. Yo esto lo digo con muchísimo respeto. Ante la situación, ¿no? Cuando presentaban los videos allá del señor que se estaba estrellando, él le decía a la controladora aérea, señorita, vectores, por favor, vectores. El señor le estaba diciendo, deme las coordenadas de dónde está el aeropuerto para yo llegar a la pista y poder aterrizar. Y la señora no le podría decir tantos cuadritos, o no se dan cuenta. Necesitamos coordenadas, necesitamos valores exactos porque ella no le podía mandar la hoja del papel milimetrado o le podía mandar la foto, nada, eso no nos sirve. Necesitamos esas coordenadas y tenemos que saber calcularlas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo hacemos la suma de esos vectores, ¿no? Aquí yo les doy 3 vectores, que estos 3 vectores los debimos haber utilizado por allá en un ejemplo anterior. Entonces, todo es para que ustedes vayan y corroboren que esto que les estoy diciendo aquí cuadra. De todas maneras, la suma gráfica la estamos haciendo aquí abajito, ¿no? Vamos a hacer la suma de f, vamos a encontrar el vector resultante f de la suma de a más b y le vamos a restar el vector 2c. Entonces, noten que aquí estamos mezclando todo.
tanto suma de vectores como multiplicación de un vector por un escalar. Aquí les tengo los tres vectores y les tengo sus respectivas componentes, ¿no? Entonces, el vector A, por ejemplo, tiene dos unidades, nos vamos a seguir midiendo las unidades en cuadritos de todas maneras, 2 en la dirección X positiva y 3 en la dirección Y positiva, o sea, 2 para la derecha y 3 para arriba. Vector B tiene una componente negativa, que es la componente horizontal, la componente en X, mire, un cuadrito para la izquierda, y 2 hacia arriba, ¿cierto? Y el vector C, que tiene 3 en la dirección X, mire, 1, 2, 3, y 1 para arriba. Ahí está, ahí tenemos los tres vectores. Escribimos la suma, es hacer una suma algebraica, así que todo se nos mantiene. Mire, el vector F, mire, estoy cambiando la notación de negrita a flechitas arriba de la letra, ¿no? Vector F igual al vector A más el vector B menos 2 veces el vector C, ¿cierto? Escribo el vector A, mírenlo acá, escribo el vector B, mírenlo acá, y escribo el vector menos 2C, o sea, estoy escribiendo tal cual las cantidades. Esto de acá es el vector A, este de aquí es el vector B, y este de aquí, entre paréntesis solamente, ¿no? Es el vector C. De tal manera que todo esto, pues me da el vector 2C, ¿cierto? Al multiplicarlo por ese 2 que está ahí. Y listo, ya tengo todas las componentes que están ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues agrupar componentes del mismo tipo, ¿no? Factorizar, hacer álgebra normalita. ¿Y qué es lo que yo tengo que agrupar? Pues las componentes, mire. X unitario, X unitario, X unitario. Eso es un factor común que tienen todos estos elementos. Así que yo factorizo o agrupo todo lo que depende de X, ¿cierto? Es decir, tengo AX por X unitario, lo pongo acá. BX por Bx unitario, lo pongo aquí. Y dos veces Cx, porque lo tengo que multiplicar por escalar, con el negativo incluso, por X unitario, vengo y lo pongo acá. Ahí está. Lo mismo para Y, bueno, para Y y para Z, si tuviese Z, ¿no? Ya hablamos que Z no lo estamos poniendo acá, pero si tuviese Z, pues hago lo mismo, ¿no? Lo pongo ahí. Aquí tengo la componente en Y, tengo la componente en Y, tengo la componente en Y. ¿Por qué? Pues porque yo puedo sumar solamente peras con peras y manzanas con manzanas. Yo no puedo sumar componentes X con componentes Y, porque unas van en la horizontal y las otras van para arriba, ¿sí o no? Entonces, agrupamos las componentes del mismo tipo. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Noten que yo estoy haciendo álgebra. Álgebra de Kinder, la que usted ya conoce, ¿no? Agrupamos las componentes del mismo tipo. Agrupo todo lo que va con X y todo lo que va con Y. Factorizamos la dirección, mire. X unitario, X unitario, X unitario. Ese es un factor común. Así que yo lo factorizo acá. Lo mismo acá. Y unitario, Y unitario. Yo lo factorizo. Y me queda aquí Y unitario, factor de AY más BY menos 12Y. Mírenlo acá. Lo mismo para las componentes en X. Sustituimos las cantidades numéricas. O sea, la componente en AX vale 2. Mírenlo aquí. Componente en Bx vale menos 1, lo pongo ahí, mire, menos 1. Menos 2 veces por la componente en Cx, Cx vale 3, entonces me queda menos 2 y Cx que vale 3, ¿no? El puntico me está representando multiplicación, en este caso, pues para no confundirlo con la X unitario, ¿no? Entonces es un puntico que representa la multiplicación. AY vale 3, ¿cierto? BY vale 2, por aquí, y bueno, el menos 2 que queda ahí, y CY que vale 1, ahí está. Hago la suma. 2 menos 1 me quedaría en 1. Menos 2 por 3, o sea, menos 6. O sea, me quedaría en menos 5, ¿sí o no? Es decir, toda esta suma que está ahí, toda esta suma que está ahí, todo esto me da menos 5, el cual estoy poniendo acá. Y el factor común que permanece, X unitario. Esto es más fácil, ¿no? 3 más 2 menos 2. Esto me da 3. Esto es más fácil, ¿cierto? Da 3. Entonces lo pongo aquí, 3. Y el factor común, que es el vector Y unitario. ¿Listo? Por ahí escucho un plum. No sé si fue alguien en el chat. Alguien levantó. Ana Karina, tú Profe, levantas. Cuéntame. le iba a preguntar, en el ejercicio cuando vamos colocando los valores de A, de B y de C, en la primera parte que dice 2 más menos 1, ¿de dónde sale el 2 que está multiplicando al 3? Por la multiplicación del vector, ¿no? Bueno, te lo voy a encerrar con el lapicito. Mire, míralo acá. O sea, mire, desde acá yo estoy multiplicando el vector C por 2. Ese 2, pues viene acá. Ese 2
aparece acá, ¿cierto? Yo lo voy cargando por todo lado, entonces aquí me queda 2 por cx, que lo multiplico acá, mire. Y al desbaratar el factor, pues me queda 2 por cy, que está aquí. ¿Sí lo ves? Entonces es porque la suma original, el ejercicio original, me está imponiendo a mí que lo multiplique realmente por menos 2, eso que está ahí. ¿Listo? Entonces ese 2 viene para acá, ese 2 viene para acá, y ahí queda, ¿no? Componente cx viene para acá y componente cx que se me transformó en 3. ¿Listo? Entonces es por el Sí, enunciado profe, original del problema. Perfecto, ¿no, señor? Con muchísimo gusto. Listo, muy bien que me dan esas preguntas, porque ya son duditas que quedan y es mejor que las despejen ahí. Listo, entonces, ahí ya encontramos el resultado. Ya no hay nada más que hacerle. Mírelo, vamos a compararlo, ¿cierto? Con la suma gráfica. Entonces, la suma gráfica es el método cabeza con cola, ¿no? Tomamos el vector A, lo puse acá, pin, lo moví, lo puse aquí. El vector C, el vector C que lo multiplicamos por menos 2. Entonces, ya sabemos gráficamente qué es lo que pasa con el vector cuando lo multiplicamos por una cantidad negativa. Uno, la flechita va para el otro lado, ¿no? Porque es cantidad negativa. Y al multiplicarse por 2, quiere decir que el vector se vuelve 2 veces tan largo. O sea que lo voy a pintar aquí abajito para que no nos confundamos. ¿Listo? Eso quiere decir que el vector, bueno, voy a pintarlo un poquito más arriba. El vector tiene esta longitud, como es 2 veces, entonces va a tener esta longitud de acá. Y me quedó un poquito torcida la línea, ¿no? Y al ser negativo el escalar, pues me voltea la flechita para el otro lado. Así que este es el vector menos 2c. ¿Listo? Y ahí lo estoy poniendo, mírenlo ahí. Ese es el vector menos 2c. ¿Listo? Aquí está. Vector menos 2c. Ahí va. Pongo cabeza con cola, luego me queda la cabeza del vector menos 12 aquí y ahí pongo el vector B, ese va solito, entonces lo pego acá, pum, lo pegué acá. ¿Cuál es el vector resultante? El que va del punto inicial, o sea, del origen de mi sistema de coordenadas, al punto final. ¿Qué componentes tiene ese vector resultante? Mire, 1, 2, 3, 4, 5 cuadritos hacia la izquierda, menos 5x unitario, y 1, 2, 3 hacia arriba, más 3y unitario. ¿Listo? Entonces vean que ahí cuadra todo. Los escucho, jóvenes. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, algún comentario adicional? Listo, por ahí, no sé si fue... Daniel, ¿qué hubo, Daniel? Cuénteme. Profesor, con respecto a la notación, uno puede notar por ejemplo, el vector A es 2,3. Sí, Uno lo claro, puede, también. ajá, pero uno lo puede notar en notación de álgebra lineal, es decir, en vez de ir en la horizontal, ir en Ah, forma sí. vertical. No hay Ya, ningún ya le entiendo. problema. Listo. Con Usted es de matemáticas, ¿sí notación o de no? álgebra, notación de álgebra lineal, ¿ahí habría algún problema? No, 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 claro que no. O sea, eso Con va... el curso de usted, obviamente. No, 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 para nada, para nada. O sea, esto yo sé que ustedes lo conocen muy bien y obvio, o sea, a ver, yo les he dicho esto varias veces, ¿no? A mí me interesa que ustedes demuestren que saben hacer las cosas y que las pueden hacer. Que hagan un recorrido, una anotación diferente, eso ya a mí no me interesa, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, no tienen que hacer las cosas como yo se las digo exactamente. Tienen que saberlas hacer, eso sí, me tienen que demostrar que las saben hacer. Que las hacen en otro orden, no hay problema, ¿cierto? Ahora, hay cuidado, que las hacen aplicando fórmulas sin saber lo que están haciendo, ahí sí hay problema, porque justamente me tienen que demostrar que saben. Por eso les decía, conversión de unidades, ustedes me tienen que hacer el desarrollo, porque allá en la cuestión de cambiar de volumen de pulgadas a centímetros cúbicos, que creo que era, uno muy fácilmente vaya a Google y pone tantos centímetros cúbicos a pulgadas cuadradas, pulgadas cúbicas y Google le dice cuánto da. Pero ¿saben? No, no saben. Entonces tienen que ponerme el procedimiento. Eso ya se los había dicho. Por aquí veo, creo que Ana Karina, tú levantaste la mano. No sé si alguien la Sí, levantó profe. antes también. Vale, Ana Karina, cuéntame. Profe, que no me queda muy claro el último vector que se... El vector resultante, ¿sí? Ajá, eso. ¿Y qué parte exactamente es la que no te queda clara? Casita que está como con color amarillo. Las azulitas sí las entiendo, pero las que tienen color amarillo no comprendo de dónde salen. Uy, estas flechitas te refieres.
No, las que están en el vector, que están como debajo de la azulita, como eso que hace como un Uy, chulito, pero de al contrario, algo así. ay, caramba, estoy un poquito perdido realmente. A ver, voy a ir, voy Y moviendo el otro cursor y dice tú el me dices en vector dónde. de Mira, y voy menos bajando. 12. Aquí estamos en la... Este vector, ¿te refieres? Ana Karina. Instante en el que, en lo que estaba Ajá. Profesor, la forma. abajo, que hay uno de color azul claro y uno de oscuro. Hay otro único, no es en la- Vale, bueno, bueno, se te corta un poquito el audio y no estoy entendiendo muy bien a qué es a lo que te refieres, ¿listo? Voy a tratar de repetir de cualquier manera brevemente todo lo que estamos aquí. Voy a borrar todo porque de lo que está ahí, pues bueno, ya lo mencionamos. Vamos a borrar todo lo que está ahí para que quede claro. Voy a repetirlo brevemente, ¿listo? Es que el audio se te está cortando un poquito, Ana Karina, y me queda un poquito difícil entender, ¿listo? Suma de vectores, ¿cierto? El llamado de atención que yo les estoy haciendo acá, bueno, hay más maneras de sumar vectores. Hay una manera de expresar los vectores en forma matricial y eso nos permite a nosotros hacer productos más complicados, ¿no? Eso es lo que nos estaba diciendo su compañero ahí. Si ustedes lo saben hacer, pues ya lo saben hacer, no se preocupen en ese sentido. Eso lo digo porque yo sé que tengo estudiantes de matemáticas que son avanzados y que esto lo saben hacer pues a ojos cerrados, mejor dicho. Entonces, pero pues para los demás, pues hasta ahora estamos empezando, ¿no? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es escribiendo las cantidades algebraicas normalitas. Mira, estoy escribiendo el vector y el vector. Donde el vector 2c, pues lo estamos multiplicando, es decir, el vector c, o el último término que está ahí, corresponde a la multiplicación del vector. Voy a cambiar el color porque creo que ese amarillito casi no lo ven. Ese vector o este término que está aquí, este elemento, pues es todo este término que está aquí, con el menos, en donde aquí estoy escribiendo el vector c, que lo tengo acá, y posteriormente voy a reemplazar por los números, ¿no? Hasta ahora estoy escribiendo el álgebra, pues para que ustedes se den cuenta de dónde es que salen las cosas, ¿no? Siguiente paso, agrupamos todas las componentes del mismo tipo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que va en X lo sumo con todo lo que va en X, todo lo que va en Y lo sumo con todo lo que va en Y, y si hubiese todo lo que va en Z, pues también con todo lo que va en Z lo iría a agrupar. Aquí estamos en 2 dimensiones solamente, ¿no? Siguiente paso, agrupamos o factorizamos la dirección, ¿no? Como todo esto son desplazamientos, movimientos, componentes en X, pues todas ellas se pueden sumar, ¿no? Es decir, si yo voy 3 pasos para adelante y luego sigo 2 pasos más para adelante, ¿cuántos recorrí? 5 pasos para adelante, yo puedo sumar esos pasos, ¿no? Pero si yo recorro 3 pasos para adelante y 2 para arriba, o sea, subo las escaleras, yo no puedo decir que yo me moví 5 pasos para adelante, porque no, me moví 3 para adelante y 2 para arriba. Es diferente. 5 pasos en total que di, sí, eso es verdad, pero me moví 3 para adelante y 2 para arriba. En este caso, estamos sumando todo lo que nos movemos en la horizontal y aquí estamos sumando todo lo que nos movemos en la vertical. Lo agrupamos porque lo tenemos que sumar así, ¿cierto? Factorizamos el vector unitario, como les decía, y reemplazamos ahora cada una de las componentes por su respectivo valor. AX vale 2, 2 pasos que me muevo para adelante. BX vale menos 1, un paso que eché para atrás. ¿En dónde voy? En 1. Y un paso en total, ¿sí o no? Luego hago menos 2 veces C, o hago 2 veces C, pero para atrás, ¿cierto? Restándolo. ¿C cuánto vale? 3, CX, ¿no? El movimiento en la horizontal X. Vale 3, ¿cierto? Pero hago, como estoy haciendo 2 veces el recorrido y es negativo, pues me da menos 6, ¿no? Entonces aquí, en sí, ¿qué es lo que voy a tener? ¿Qué es lo que voy a tener? Voy a tener 2 menos 1 menos 6. 2 menos 1 menos 6, esto es igual a menos 5. X unitario. ¿Listo? Eso es lo que yo voy a tener ahí. Sume todos los movimientos, todos los desplazamientos, todas las componentes en X. Y lo mismo hago para Y. Aquí me quedaría 3, aquí no hay que hacer mucho, ¿no? 3 más 2 menos 2, que esto me da, este se me va con este, me quedaría 3 en la dirección Y unitaria, ¿listo? Y me da, por lo tanto, el vector resultante, ¿listo? El vector resultante, ya que hasta ahí llegamos, ya no podemos sumar más. Yo no puedo sumar el 5 con el 3, yo no puedo decir que eso me da menos 2, no, eso no me da menos 2, ¿listo?
Un repaso de la primera línea que no me quedó claro. Ah, listo. Bueno, Giovanni, hasta ahora estoy leyendo el comentario. Bueno, ahí lo estoy repasando todo. Profesor Lami Ochoa no asistió porque se colocó la vacuna y se siente bastante mal. Bueno, me le da saludos por ella, que ojalá se mejore pronto. No se preocupe por eso. Listo. Entonces íbamos por acá, ¿no? Ese es el vector resultante desde el punto de vista algebraico, ¿no? Yo ya no puedo sumar el 3 y el menos 5. Yo ya no le puedo hacer más a eso. ¿Por qué? Porque uno va en la horizontal y el otro va en la vertical, uno va en X y el otro va en Y. Lo que estaba haciendo acá, ¿cierto? Era la suma gráfica de vectores para que vieran que las dos cosas se me conectan, ¿no? Entonces, por un lado, tomo el vector A, que está aquí, y lo estoy poniendo acá en el origen, ¿no? Yo lo traje y lo puse por acá, ¿listo? Se borró la lineecita, ¿cierto? Yo lo traje y lo puse por ahí. Por otro lado, pues le estoy sumando acá, esto fue lo que hice, ¿no? Este fue el primero, puse primero A. Luego voy a poner el vector menos 2C. Para poner el vector menos 2C, pues yo tengo que tomar el vector C y multiplicarlo por menos 2. Entonces, primero que todo, tomo el vector, aquí me va a salir un cuadrito, pero bueno, voy a pintarlo por acá. Tomo el vector C, que es esto más o menos, ¿cierto? Como lo estoy multiplicando por 2, pues ahora va a ser 2 veces tan largo. Pero como no es solamente 2, sino que es menos 2, pues la punta de la flechita pasó para el otro lado. ¿Listo? Este de acá sería el vector menos 2C. ¿Listo? Ese vector yo lo traigo y lo pongo acá. ¿Cierto? Método cabeza con cola. Quizás aquí la punta de la flecha no se vea mucho. Ahí la agrando un poquito. ¿Listo? Ahí está. Estoy poniendo la cola del vector menos 12 en la cabeza del vector A, porque se lo estoy sumando, ¿no? Se lo estoy sumando. ¿Listo? Y por último, tomo el vector B y lo pongo en la cabeza del vector A. Voy a agrandarle la cabeza a ese vector también, para que se note un poquito más. ¿Listo? Ahí está. Ese sería el vector B, que simplemente lo traje directamente, ¿no? Y lo pongo ahí, completando el método cabeza con cola, ¿no? Lo que hemos hecho anteriormente. ¿Cuál es el vector resultante? El vector resultante es este vector F que va del punto inicial al punto final. ¿Listo? ¿Cuáles son las componentes de ese vector F? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en X, o sea que esta parte de aquí concuerda, esto está bien, y 1, 2 y 3 en Y. O sea que esto de acá también concuerda. ¿Listo? Entonces, para que vean cómo las dos cosas se me conectan. ¿Listo? Listo. Vuelvo a preguntar. Ahí lo repetí completico para tratar de aclarar esas dudas que tenía por ahí que no estaba entendiendo muy bien. Ana Karina, ¿soluciona un poquito la duda? Caramba, no le escuché nada a Ana Karina. Si dijo algo por ahí. Sí, profe. Vale, muy bien. Listo, es que no te entendía por la interferencia del micrófono. ¿Qué hubo? ¿Por ahí alguien más dijo algo? Profesor, para el día del examen, ¿qué tipo de hoja nos recomienda para los vectores? ¿Milimetrada, cuadriculada o una hoja normalita de examen? Listo. Hombre, una hoja cuadriculada es suficiente. Listo, bueno, yo les voy a colaborar un poquito en ese sentido. Yo no debería decirle estas cosas. Yo les voy a pedir a ustedes en el examen, tanto en el examen como en el quiz, que me hagan una suma de vectores, o sea, que hagan este ejercicio que estoy haciendo acá. Así, yo les doy los vectores, ustedes tienen que hacer la suma gráficamente y tienen que hacer la suma algebraicamente, así, algebraicamente y gráficamente. De tal manera que me muestren lo que yo les estoy mostrando, que las dos cosas funcionan, que corresponden. Yo no me voy a ponerles a pedir que sean tan exactos con el gráfico, ¿listo? Que se vea más o menos, está bien. Uy, ahí alguien levantó la mano. Yo cómo hago aquí para ver quién levanta la mano. Así no, así levanto la mano yo. Bueno, alguien levantó la mano por ahí, creo que no sé quién fue. Puede hablar sin problema. Profe, fui yo. Vale. O sea, no es una pregunta, es como para decir, aclaro usted. O sea, Sí. la guerra del vector al realizar la suma o la operación, esa va a ser como nuestra verificación con la operación. Exactamente, es así, ¿listo? Entonces hacemos este gráfico y Gracias.
de alguna manera podemos verificar esto. Pero como les decía, ya en el examen, pues yo dudo que les vaya a poner números enteros a todos, entonces puede que a alguno les salga 3,48, pues entonces yo no les voy a pedir que traten de poner 3,48 allá, no. O sea, esquemático donde se pueda ver, bueno, y eso lo hago pues por eficiencia, ¿no? Para que no pierdan tanto tiempo haciendo eso, ¿no? Entonces no se vayan a partir tanto la cabeza tratando de ajustar el vector, que les quede exacto, porque eso empiezan a contar que los cuadritos y resulta que les da 58 y una hoja no tiene 58 cuadritos, y entonces ¿cómo hacen ahí? ¿Cierto? Entonces eso, con que sea esquemático está bien, o sea, obviamente tiene que guardar las proporciones, utilicen una regla, la trazan y en un par de segundos lo hacen, ¿listo? Ya la pregunta es muy pertinente, de hecho. Listo, jóvenes, bueno, vamos a continuar. ¿Qué hubo? Jesús, creo. Una última cosita y lo dejo continuar. Profe, Tranquilo, esa cuéntame. del vector 12, ¿cuántos cuadritos en la horizontal tiene? Si son 3, debería tener 6. ¿Los puede contar, por favor? Ajá, sí, claro. Y mírelo acá, por ejemplo, mírelo. Aquí da 6, ¿cierto? Y mire acá. O sea, es que aquí, pues, bueno, no es que me haya quedado tan perfectamente bien pintado, ¿no? Pero pues él debería llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, ahí ves aquí otro color, pero no importa, ¿no? Entonces es más o menos esto. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y aquí están, mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Entonces ahí está. ¿Sí o no? Listo, profe. Listo. Listo, con gusto. María José, cuéntame. Profesor, yo tengo una pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que yo estaba viendo los vectores que estábamos hallando y todo eso, y por ejemplo, el F da para la izquierda, ¿cierto? Y si da para la izquierda, es negativo. Sí. Entonces, mi pregunta es que si, o sea, como dice usted, perdón, la cabecita de los vectores se define por el signo de X, porque X siempre va primero que Y. O es por otra Vale. cosa. Listo. Bueno, es una pregunta interesante y ahí hay muchas confusiones que tienen los estudiantes también y no es tan sencilla de explicar, ¿no? El sentido, ¿no? Que es la cabecita de la flecha, pues va definida por el signo de los dos como tal, ¿no? Ese ejercicio ya lo habíamos hecho. Recuerden que yo les pinté allá el sistema de coordenadas, ¿cierto? Yo se los pinté allá y hacíamos uso de la numeración de los cuadrantes, ¿no? Teníamos primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y quinto cuadrante, ¿listo? Entonces, la pregunta era, para que la cabeza del vector, el sentido del vector, esté en el cuadrante 1, ¿las dos componentes tienen que ser positivas o negativas? Positivas. A ver, positivas. Para que estén en el cuadrante 2, ¿las componentes tienen que ser positivas o negativas? Las dos. Positiva. X negativo A y ver. Y positivo. Exactamente. Uno positivo y uno negativo. Exactamente. Ajá. X negativo, Y positivo, que es justamente, ya rayé mucho acá, no quiero rayar mucho más esto, que es justamente lo que nosotros tenemos en este caso. Para que la cabecita del vector esté en el cuadrante 3, ¿qué necesitamos? Lo mismo, uno positivo y uno Las dos negativo. No, Ah, las dos ¿En el 3 negativas. son las dos negativas? Las dos negativas, sí señores, porque tranquilo, no me preocupe, las cosas pasen, no me preocupe, ¿listo? Pero está muy bien que traten de responder, eso ustedes no saben yo cómo lo valoro. ¿Listo? Si tenemos el vector acá, tenemos una componente aquí negativa, porque positivo va para arriba, y tenemos una componente aquí negativa, porque positivo va para la derecha, ¿cierto? Cuadrante 5, ¿qué necesitamos? No hay cuadrante 5. Ahí está el cuarto. Caramba, ahí estoy yo pintado. Estoy yo pintado. Gracias. Yo puse un 5 ahí por alguna razón, no sé. Ahí estoy yo, ahí estoy. Listo. Cuadrante 4, perfecto. Gracias por la corrección ahí. Qué pena con ustedes, jóvenes. Cuadrante 4. Y negativo, X positivo. Ajá.
uno positivo y uno negativo. ¿Cuál El va a Y ser es el positivo? negativo, el Y es el negativo y el X. X es el positivo. Perfecto, sí, señores. Muy bien, es exactamente eso, ¿cierto? Entonces, la respuesta a la pregunta es, no es que la flechita vaya para allá, porque el 5 va primero, el cuadrante 5 está en la tercera dimensión. Sí, pues de hecho no es, de hecho no está mal, ¿no? Porque si nos movemos en el espacio-tiempo, tendríamos las tres coordenadas, eso se llama un cuadrivector. Sí, bueno, voy a pintar aquí, solamente para defenderme un poquito, para no quedar tan mal. Un cuadrivector realmente es la velocidad de la luz por el tiempo, la componente X, la componente Y y la componente Z, ¿cierto? Entonces realmente cuadrante 5, pues estaríamos hablando aquí de la componente temporal realmente, ¿no? Entonces realmente la física no se limita a tres dimensiones, ¿no? Se limita a infinitas dimensiones realmente, ¿no? En fin, no, pero sí fue un error ahí. Esas cosas me pasan a mí. Yo ya les dije por estar escribiendo una cosa y pensando en cómo les voy a decir las cosas. Entonces, ¿en qué quedamos? Listo, entonces, ¿para dónde va la punta de la flechita? Pues eso depende de las dos, ¿no? Tanto de la componente en X como de la componente en Y. No depende únicamente de una sola. En sí, nosotros no podemos decir que un vector es positivo o negativo. Podemos decir que una componente es positiva o negativa, ¿cierto? Porque pues aquí el vector va dándole la vuelta, sí, pero puede tener una componente positiva y otra negativa, puede tener las dos negativas, puede tener las dos positivas, en fin, eso depende. Y la punta de la flechita, pues depende de cómo se juegue con esas componentes. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud, pregunta por ahí? ¿O que no haya quedado clara la discusión? No se escucha bien, está diciendo María Andrés. ¿El resto también me está escuchando mal o es solo Mario Andrés? Yo lo Profe, yo Yo lo lo escucho escucho bien. perfecto. Perfecto, Mario Andrés. Entonces seguramente es de su conexión. O mueva ya el audífono o salga y vuelva a conectarse. Perfecto, jóvenes, listo, muy bien. Todas esas inquietudes ayudan aquí. Como les he dicho, para mí, en mi concepto, esto es uno de los ejes centrales de este curso porque es lo que les va a permitir, o una de las herramientas que les va a permitir a ustedes que les vaya bien en Física 1 y en otros cursos por allí, ¿no? Bueno, los de matemática, pues de nuevo, ya ellos ya lo saben hacer a ojo cerrado, mejor dicho. Entonces a ellos un poquitico de paciencia, espero que les sirva de repaso igual. Eh, Ejemplo, bueno, esto, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Qué hora es? Bueno, jóvenes, esto normalmente son ejercicios que yo les pongo a hacer a ustedes. Bueno, es cortico, ¿listo? Van a hacer esta suma, les voy a dar 10 minuticos. No, me está preocupando el tiempo, pero de todas maneras también necesito que se ejerciten un poco hacer la suma. Y la suma es bien sencilla, ¿no? Se les dan dos vectores abajo, el vector A que mide 3 metros, mire que ya les estoy poniendo las unidades, sin embargo sigo guardando las unidades como los cuadritos que están acá, ahí cuadra la cosa. El vector A que tiene 3 metros en la horizontal y 1 metro para arriba, ¿no? Y el vector B que tiene menos 4 metros en la horizontal y 2 metros para arriba, ¿no? 4 metros negativo en X, 2 metros positivo en Y. Háganme por favor esa suma, ¿listo? Y esa suma pues es rapidita, les voy a dar 5 minutos para que la hagan. Háganle a ver. 5 minutos, profe, listo. Listo, esa la hacen Profe, en ¿puede dos. retroceder un momento a la diapositiva pasada? Claro que sí, ahí está. Profe, pero el ejercicio nuevo, deje tomar entonces una Vale, captura. vale, listo. Bueno, ahí lo vuelvo a poner. Ahí voy a ir pasando para esta y para la anterior, ahí para que vayan viendo todos. ¿Listo? Para que anoten. ¿Qué necesitan anotar de aquí? Las componentes del vector. ¿Listo? Eso es todo lo que necesitan anotar. Y ojo, esto ya es... miren cómo les ayudo yo, miren cómo les doy las pistas ahí. Esto ya es problema de quiz y problema de parcial, ¿cierto? Hacer esa suma ahí. Obviamente vamos a hacer un poquito más. Ahorita les muestro el resto. Eh, Caramba, a esta hora yo pensé que ya había acabado el tema y ya podría empezar con cinemática. Bueno, ahí me devuelvo un poquito más para los que quieren ver este ejercicio todavía. Listo, creo que ya lo puedo dejar ahí.
Listo, aquí yo tengo una respuesta. Ya lo terminé, nos dice Jonathan. Listo, Jonathan, escríbanos la respuesta ahí en el chat, si quieren. A Jesús le dio 6 metros en el eje X y 3 metros en el eje Y. ¿Listo? Bueno, ¿y cómo van los demás ahí? Listo, a María José le dio menos X y 3Y. Vea, le dio una respuesta bien diferente. ¿Listo? Menos 1 en X y 3Y. Listo, Jonathan le dio 1 metros en el eje X y 3 en el eje Y. Entonces le dio como el de María José. Uy, a Justin le dio bien diferente. 3 en X y 3 en Y. Menos 1 en X, 3 en Y, menos 1 en X, 3 en Y, le dio a María Fernanda y a Santiago también. Se equivocó Jesús Alberto, tranquilo, no me preocupe, corríjalo ahí. Pero no sé cómo lo grafico. Listo, o sea, se hace el método cabeza con cola, se suma, o simplemente cuenta los cuadritos, pone un cuadrito para la derecha, 3 para la izquierda, perdón, y 3 para arriba. Y ahí se grafica. A Joana ya le dio positivo, creo, o no sé si se equivocó. Bueno, según esto, a todo el mundo le está dando, sí, a todo el mundo le está dando, bueno, sí, es que sí. Listo. Bueno, muy bien, jóvenes, vamos a ver aquí el resultado entonces. Del método cabeza con cola, no, de la suma gráfica de vectores, ¿no? Entonces, el procedimiento, me equivoqué en el 1, es negativo, sí, yo lo supuse, Joana, gracias por la aclaración ahí. Listo, vamos a revisarlo, facilito, muy sencillo, son 2 vectorcitos que tenemos que sumar, no hay que cambiarle el signo, no hay que multiplicar por escalar, así que la suma es muy sencilla, ¿no? Es muy, muy sencillita, entonces, pues de hecho aquí que la podemos hacer casi que simplemente teniendo aquí las componentes escritas, ¿no? F igual a más B, el vector A, componente en X, componente en Y, más el vector B, componente en X, componente en Y. Agrupamos componentes del mismo tipo, todo lo que va en X con todo lo que va en X y todo lo que va en Y con todo lo que va en Y. Factorizamos el vector unitario, me queda AX más BX en la dirección X unitario y factorizamos todo lo que va en Y unitario. AY más BY, factorizando el vector porque es el factor común, ¿no? Factorizando el vectorcito unitario. Sustituimos las cantidades numéricas, o sea, 3 metros para AX y menos 4 metros para BX. Ahí está. AY vale 1, aquí está, AY vale 1 y BY vale 2. Ahí está. El metros lo factoricé, miren que ahí estoy llevando las unidades, ¿no? 3 menos 4 me da 1 metro, ahí está. Y 1 más 2 me da 3 metros. Así que encontramos el resultado y a partir de aquí ya no podemos hacer nada más con respecto a la suma. Esto se los pongo acá porque muchos estudiantes, también me ha pasado semestre tras semestre, que cogen y el menos 1 y el 3 me lo suman, o sea que les da 2 metros. Y esa es la respuesta. Eso está mal. En términos de componentes, hasta aquí llegamos, ya no podemos hacer más. ¿Podemos encontrar la magnitud? Sí. ¿Podemos encontrar la dirección? Sí. Pero en términos de la suma, hasta aquí llegamos. Hasta aquí, a partir de aquí ya no podemos, bueno, a partir de ahí podemos sacar la magnitud, la dirección, pero en términos de la suma ya no hay nada más que hacer. Corroboramos gráficamente el vector A,
lo pongo aquí, ahí está, método cabeza con cola, miren, está aquí, lo pongo por acá. El vector B está aquí, lo pongo acá. Pongo la cola del vector B en la cabeza del vector A, lo pongo ahí. ¿Cuál es el vector resultante? El que va del punto inicial al punto final, o el que me completa la figurita, como decían por ahí. Tiene un cuadrito para la izquierda y 3 cuadritos para arriba, o sea que me da exactamente el resultado. 1 en la dirección negativa, en la horizontal, y 3 en la dirección positiva, en la vertical. Esa suma casi que la podría prácticamente haber hecho aquí, ¿cierto? Tal cual como está ahí, miren. Yo sumo así, C vector, ¿cuál es? A ese F, como lo estamos llamando. F igual a A más B, ¿cierto? Sumo 4 más, 3 más menos 4 me da menos 1 metro. Y 1 más 2 me da 3. ¿Listo? Casi que lo pude haber hecho ahí mismo, ¿sí o no? Los escucho, jóvenes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Profe, Sí, cuéntame, Karina. profe, una pregunta. Usted nos dijo que eso va a ser uno de los ejercicios que va a salir en el quiz, ¿verdad? Entonces, Ajá. usted dice que lo podemos hacer directamente ahí como lo usted está haciendo con el lápiz. ¿En el quiz lo podemos hacer de esa forma sin hacer el procedimiento completo? Mientras me dejes claro que lo estás haciendo bien, sí. Mientras me dejes claro, o sea, no sé, sí, o sea, bueno, creo que ya te entiendo. ¿Te refieres a ponerlos todos aquí en columnita y hacerme la suma? Hacerla enseguida sin hacer Sí. todo el procedimiento. No, por eso. Me tienes que escribir de alguna manera algún tipo de procedimiento en donde me haga saber que entiendes lo que estás haciendo. Pero si tú me escribes únicamente la respuesta, ahí ya no. Es decir, si en el examen, en el quiz, y eso siempre, ¿no? O sea, siempre tienen que, o sea, ese es el objetivo de la evaluación, ¿no? Si yo les planteo un ejercicio como este y les digo, calcúlenme A, F, y ustedes se limitan a darme la respuesta, o sea que me escriben esto y me escriben esto, no, ahí no. Ahí no porque les falta el procedimiento y el procedimiento pues hace parte de la evaluación. ¿Listo? Cuando les esté evaluando vectores, obviamente. Si después les estoy evaluando qué suma de fuerzas, pues si me ponen el procedimiento, pues tanto mejor, ¿no? Pero pues ya cuando estamos evaluando otro tipo de cosas, pues no es tan necesario si lo pueden hacer mentalmente. Es que en este caso también se puede hacer mentalmente, ¿no? Esta suma es muy sencilla. Pero en otros casos, pues ya tienen que escribirlo. Entonces, esa es la respuesta, ¿listo? Que lo quieres apilar así como está aquí, como yo hice aquí con el esfero, hasta ahí sí, porque ahí yo entiendo que lo estás sumando de esta manera y te dio una respuesta, ¿no? Estás sumando en la vertical, ¿cierto? Que lo estás sumando así como yo hice y que lo estás sumando así. Que escribas esto y que luego me dé la respuesta, ya no porque está faltando todo procedimiento. O bien sea esto que estoy escribiendo acá, o bien sea escribiendo las componentes y sumándolas como se están escribiendo ahí, ¿cierto? Pero tiene que existir algún tipo de procedimiento. Que lo quieren hacer con vectores columna, como decía su compañero, también porque pues yo sé que eso existe, eso se hace, es formal, que yo no se los haya dicho, pues es otra cosa. Pero ahí les vuelvo a repetir, ojo con la aplicación de fórmulas mágicas, porque ahí sí les va a ir mal, ¿cierto? Entonces siempre tiene que haber esto. Listo, creo que Jesús tenía alguna pregunta por ahí también. Más bien una aclaración, profesor. Cuéntame. En el segundo paso, que donde agrupamos los componentes del mismo tipo, no coloqué directamente las componentes, sino simplemente lo que está vector de A 3 metros, X gorrito más 1 metro, Y gorrito, en el segundo paso. Me salté ese, no hay ningún problema. No, o sea, de nuevo, o sea, incluso si lo pusieron con números desde el comienzo, pues también, ¿cierto? Lo importante de nuevo es que uno sepan lo que están haciendo, eso es lo más importante, y dos, que en el momento de hacer la evaluación, pues que me escriban las cosas de la manera más clara, que me demuestren a mí que ustedes entendieron el concepto, eso es lo importante. Ya que haya un orden diferente o algo, pues bueno, obviamente la esperanza es que lo hagan ordenadito, ¿no? Que sean pulcros, ¿no? Yo muchas veces les digo, esto es como cuando ustedes van a una entrevista de trabajo. Esto es un trabajo profesional, estamos en la universidad, es algo formal.
Si ustedes se gradúan y van a una entrevista de trabajo en chancletas, pues les va a ir mal. ¿Sí o no? Entonces, es lo mismo. La hoja de vida uno la presenta impecable. La foto bonita. Entonces, igualito. Todo esto es entrenamiento para que ustedes aprendan ese tipo de cosas. Entonces, obviamente la idea es que sean lo más pulcros posibles en el desarrollo. Listo. Bueno, vamos a continuar, jóvenes, porque nos está cogiendo la noche aquí. Mi idea era empezar con cinemática y ya llevamos una hora de clase y todavía no hemos salido de la clase pasada. Complemento del ejercicio. Esto también les va a salir, ¿cierto? Esto también les va a salir en la evaluación. También es susceptible de que les salga. ¿Qué más podemos hacer? Hasta aquí hemos hecho la suma del vector. Por allá más adelante, más atrás, perdón, hicimos la multiplicación por el escalar. Aquí hicimos suma y multiplicación por escalar. Este era un ejemplito más sencillo, pues para que lo hicieran ustedes y que no nos costara tanto tiempo. Ahí lo hicieron, está muy bien, pero podemos hacer más, ¿cierto? No podemos hacer más con respecto a la suma, pero sí podemos encontrar tanto la magnitud como la dirección del vector. ¿Cómo encontramos la magnitud? La magnitud la encontramos utilizando Pitágoras. Tenemos la magnitud, tenemos el vector y sus componentes, ¿cierto? La magnitud del vector la encontramos utilizando Pitágoras, o sea, raíz cuadrada de la componente en X más raíz cuadrada de la componente en Y al cuadrado de las dos, ¿listo? Componente en X, perdón, menos 1 metro al cuadrado. Componente en Y, 3 metros al cuadrado. Menos 1 metro al cuadrado da 1 metro al cuadrado. Ojo con el signo, jóvenes. Aquí también se me equivocan muchísimo y me dejan el menos. Y eso les va a dar mal. Después empiezan a hacer un poco de maromas allá porque la raíz cuadrada de un número negativo les va a dar un error ahí en la calculadora. Entonces, ojo, es un menos al cuadrado. Eso da positivo. ¿Listo? Menos con menos da más. Entonces, 1 metro al cuadrado. 3 metros al cuadrado, pues da 9 metros al cuadrado. 3 por 3, 9 y metro por metro al cuadrado. ¿Listo? Daniel, ¿cuál es la pregunta? ¿Puede repetirlo, por Profesor, favor? en el curso de usted vamos a utilizar el ángulo entre 0 a 180 o entre 0 a Caramba, Daniel, se le corta mucho el audio. Escuché algo del ángulo. Daniel, si quiere escriba la pregunta más bien a ver si le entiendo, porque el audio se le corta muchísimo. Ahora sí me escucha. Sí, ahí le estoy escuchando mejor. Y ahora se me escucha bien. Mi pregunta era que si con respecto al ángulo en el curso de Fundamentos de Física se va a trabajar entre 0 a 180 o entre 0 a 360. Ah, de 0 a 180 o 0 a 360. Bueno, creo que esa es la pregunta, no le entiendo muy bien. Hombre, de nuevo, lo importante es que... Sí, ¿cuál de los dos? Listo, con el que ustedes quieran. Si lo quieren hacer de 0 a 180 o 0 a 360, como ustedes quieran. Es decir, si lo pone positivo y negativo o si lo pone solo positivo, eso digamos que son detallitos. Lo importante es que sepan aplicarme las cosas. ¿Listo? Eso es lo importante ahí. ¿Sí o no? Entonces, de nuevo, que quieren hacerlo de 0 a 180 y ponerme la parte con el ángulo negativo o que quiera hacerlo 0 a 360, son libres. Así como en el problema anterior, me voy a devolver, ¿no? Que yo les decía por acá, que yo en el problema les doy alfa y ustedes deciden hacerlo con teta, bien puedan. Y de hecho se los aconsejé. Si el problema se los doy con alfa, así con el ángulo medido desde el eje Y o medido desde cualquier punto arbitrario, y no quieren enredarse con eso, pues cambien el ángulo y mídanlo con respecto del eje X, y ahí todas las componentes en X van coseno y todas las con coseno, y todas las componentes Y van con seno. Son alternativas, eso es lo importante, que ustedes sepan hacer las cosas. Nunca les voy a exigir que hagan las cosas como las hago yo, ¿listo? Porque miren que yo les puse aquí un quinto cuadrante, y eso está mal, ¿sí o no? Entonces, nada, son libres, pero, nuevamente, y les soy enfático, háganlo como quieran, ¿cierto? Sin embargo, ojo con la aplicación de fórmulas mágicas y siempre garanticen en lo que se les esté evaluando que están demostrando que saben lo que están haciendo, ¿cierto? Porque ese es el objetivo. El objetivo no es que den una respuesta, no, ese no es el objetivo. El objetivo es que demuestren que saben manejar
los fundamentos que se les están impartiendo en ese tema en particular. ¿Listo? Profe, Listo. Entonces, como quieran. ¿Qué hubo? ¿Quién habló por ahí? Giovanni, en el examen nos va a poner ejercicios así solamente como esos de suma, o también nos va a poner ejercicios como que son más complejos de raíz, donde tenemos que multiplicar por conjugada y cosas así. Que se nos va a poner un poco de más complejidad para que haga uno de estos. Pues, digamos, este de aquí está sencillito, ¿no? Yo les voy a mandar material de todas maneras. Ese material de vectores tampoco es mío, pero está supremamente completo también. Entonces yo allá lo pongo y allá está el nombre de la persona que lo hizo, ¿no? Hombre, yo no sé, pues digamos que no va a ser mucho más complejo que esto en cuanto a la suma de vectores, ¿listo? Este de aquí sí es muy sencillo, ¿no? Este es sencillito. Este ya es un poquito más completo. ¿Dónde está el otro? Este ya es un poquitico más completo. Yo diría que más bien estamos como por acá, pero sumándole, encontrarle el ángulo, encontrando la magnitud y todo eso, ¿no? Es decir, lo que estamos haciendo aquí. Pero mucho más complejo de esto, pues dudo que lo vayamos a hacer. ¿Listo? Profesor. ¿Qué hubo, Jesús? Profesor, yo estoy ahí viendo que 10 metros a la 2 son 100 metros raíz de 100 metros. Eso me da raíz de 10. No, no, no. No, 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 no. Ojo, aquí el 10 ya no está al cuadrado, ¿no? Ok. Lo que está al cuadrado es el metro sigue estando al cuadrado, ¿cierto? Miren, mire que aquí está un paréntesis y todo lo que está en paréntesis lo estoy elevando al cuadrado. Por eso es que aquí me da 9 metros al cuadrado, ¿cierto? En este segundo caso, lo único que está al cuadrado es el metros, pero no el 9. ¿Listo, Jesús? Gracias, profe. Listo, no, con gusto. Y eso me sirve porque esos son errorcitos que cometen mucho en los exámenes y por eso hago estas aclaracioncitas que para muchos deben ser súper simples, ¿no? Menos 1 al cuadrado da 1, no da negativo, da positivo. Todo lo que queda aquí es positivo, ¿listo? Pero bueno, continuando. Aplicamos Pitágoras, ¿cierto? Entonces tenemos menos 1 metro al cuadrado más 3 metros al cuadrado. Eso nos da 1 metro al cuadrado más 9 metros al cuadrado. 1 más 9 pues nos da 10. Y el metros al cuadrado que sigue estando ahí al cuadrado. Saco la raíz cuadrada de esto y me queda la raíz cuadrada de 10, que es 3,16 o 3,16, y la raíz cuadrada de metros al cuadrado. Raíz es la operación inversa del cuadrado, así que nos queda metros. Esa raíz nos desbarata el cuadrado. Así que la respuesta es 3,16 metros. ¿Listo? Y ustedes pueden ver, eso ya no lo podemos ver como tan fácilmente acá, pero si cada cuadrito representa 1 metro, pues nosotros vemos aquí que esta rayita, esta flechita resultante aquí, este vector F, pues es un poquitico más larga que 3 longitudes o 3 lados de cada cuadrito de esto, ¿no? Porque va en toda la diagonal. Por eso es que es 3,16 metros, de ahí sale el 16, ¿cierto? Entonces, para la dirección del vector, ¿no? Es decir, el ángulo, encontramos o aplicamos más bien las funciones trigonométricas, ¿no? El ángulo es tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. O sea, tangente a la menos 1 de menos 1 metro sobre 3 metros. Metros con metros se nos cancela y nos queda tangente a la menos 1 de menos 1 sobre 3. Eso me da a mí 18,43. Y aquí es donde viene la interpretación, lo importante del análisis que se hace. Este ángulo, ¿en dónde lo pinto yo? Profe, en el Sí, primer sí cuadro. a eso. X. En el cuadrante 2, ¿no? A la izquierda. Debe estar resultante. Ajá. A ver, me repiten esta cuenta, jóvenes. Alguien, por favor, me hace ahí tangente a la menos 1 de menos 1/3. Profe, de eso le quería preguntar algo que no recuerdo. 18. A ver, uno No, da 18,43. Pero negativo. Menos 18,43. Sí, señor. Ah, ya. Bueno, bueno. Déjeme ver una cosa aquí. Listo. Bueno, es que sí. Aquí tengo... Bueno, voy a cambiarlo de una vez acá para que después no se me olvide cambiárselo allá. Ya respondo la pregunta que me tenía. La componente en X
Es que aquí está al contrario, mire, yo le estoy poniendo mal, mire, es FY sobre FX y yo lo estoy poniendo al contrario, ¿sí se dan cuenta, jóvenes? A ver, me van a ayudar a corregir eso ahí. Entonces, arriba sería 3 y aquí abajo sería -1. ¿Listo? Sí, ahorita que lo estaba viendo no me estaba cuadrando ese ángulo. Así que aquí quedaría 3 y aquí quedaría -1, ¿cierto? O lo que es lo mismo, ¿no? Lo que es lo mismo. Voy a escribir esto un poquito más largo acá, ¿cierto? Lo que es lo mismo, aquí cancelé las unidades, es lo mismo escribir, ¿cierto? Igual a tangente a la -1, ¿cierto? De menos 1/3, ¿listo? Entonces es otra manera de escribirlo también. Listo, ahora sí, por favor alguien me calcule, creo que lo volví a escribir mal, mira, ahí estoy pintado yo. Bueno, 3, realmente, ¿sí o no? Listo, por favor, ahora sí. -71.56. Listo, bueno. Llegando negativo, profe. Listo, pero ya, ahí, eso es a lo que iba. 71 punto. 56. Listo. Muchas gracias por eso. Bueno, no lo voy a salvar porque si lo salvo me quedan los rayones a mí y eso lo dejo solo para ustedes, después que no se me olvide. Listo, dio negativo. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Dónde está ese ángulo? ¿Dónde lo pinto yo? Arriba a la izquierda, ¿no? Arriba a la izquierda. Bueno, es que queda difícil. Listo. Arriba a la izquierda. Miren la inclinación del vector, ¿cierto? Arriba a la izquierda. Bueno, me queda difícil. Bueno, lo voy a pintar aquí para ir avanzando un poquito más. Entonces, ahí es donde tenemos que tener cuidado con la interpretación de esas funciones. ¿Listo? Ese ángulo, primero que todo, es negativo, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que se está midiendo en sentido horario, no en sentido antihorario, ¿cierto? Y yo lo estoy... ¿por qué no se borró? ¿Listo? Y para poderlo ubicar, pues yo lo tengo que medir con respecto a este X, o sea que me da este ángulo que está acá. ¿Sí o no? Miren que de esa manera tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese ángulo que está ahí, -71, si yo lo mido con respecto al X positivo, me terminaría dando un ángulo como por acá. Notemos que este vector que yo le voy a llamar... voy a llamarlo D, este vector que estoy pintando ahí en rojo. Ya aclaramos un poquito más esto. Todo esto es para que podamos interpretar bien esas cantidades. ¿Listo? Ese vector D tendría componentes -3 y 1. Profesor, ¿Cierto? disculpe una pregunta. Cuéntame. ¿Cómo sabemos qué función trigonométrica utilizar en ese caso si tenemos que hallar el ángulo y el ángulo no nos está mostrando en la gráfica? O sea, ¿por qué no podemos usar seno o coseno, Listo. sino tangente? Listo, no, dame un segundo, termino con la explicación y te respondo, ¿listo? Gracias. O sea, todo eso se los voy a decir ahorita acá, ¿listo? Entonces, aquí yo tengo que tener cuidado con el en dónde yo estoy midiendo el ángulo, ¿cierto? Para interpretar que es el ángulo correcto, que sí me está dando la respuesta. Aquí me da un -71.56, ¿cierto? Lo que me está diciendo es que primero lo estoy midiendo en sentido horario y no antihorario, pero para que él corresponda al vector que yo estoy pintando aquí, quiere decir que yo lo estoy midiendo desde el eje X, ¿cierto? Pero negativo. Si yo lo pinto siguiendo la convención y yo pinto ese mismo ángulo, ¿cierto? Que sería este ángulo acá, vamos a ponerlo aquí en rojito, teta y teta, ¿cierto? -71.56. Él podría corresponder a este vector que está aquí, que tiene componentes -3 en y 1 en X. Y miren que nos daría exactamente el mismo resultado. Entonces ahí es donde viene, y el ahora yo qué hago. Si me da ese ángulo ahí, yo cómo hago para saber que sí es, que no es, en dónde lo pongo, y o sea, ¿cómo hago yo ahí? 1, inspección del problema. Yo veo que el ángulo está ahí, entonces para seguir la convención, yo más bien cojo y pinto el ángulo complementario. El ángulo complementario sería este de acá, medido según la convención, que vamos a llamar alfa. Por ejemplo, si este ángulo teta vale -71.56, ¿cuánto valdría ese ángulo alfa?
valdría, ¿qué hubo? ¿Cuánto? ¿Cierto? Porque todo este ángulo, todo de aquí, vamos a pintarlo por aquí 109, ¿no? afuera. Todo esto de acá me da 180. Para completar alfa, yo tengo que quitarle justamente teta. O sea, 180 menos 71.6. ¿Cuánto les da eso? 108. 44. Listo, 44. Esa es la respuesta correcta a la dirección. ¿Listo? Vamos a terminar de complementar aquí la pregunta. Yo utilizo una de tantas funciones trigonométricas. Utilicé la tangente. ¿Listo? Pero también está seno y también está el coseno. Todas no sirven. Entonces, para estar seguro de la respuesta, nosotros, y vamos a hacerlo acá, vamos a compararlo. Si yo quisiese usar el coseno, yo sé que el coseno de teta, y les voy a volver a hacer el despeje, el coseno, bueno, vamos a poner otro ángulo acá, ¿listo? Vamos a poner beta, ¿listo? Para no enredarnos aquí con el teta que está aquí, con el alfa que ya pusimos. Coseno de beta. El coseno de beta es igual al, vamos a pintar el triangulito, ¿cierto? Beta, ¿cierto? Utilicemos aquí sí la misma letra. ¿Cómo es que estamos llamando el vector? F. Aquí, esta sería Fy y la componente acá sería Fx, ¿no? Estamos siguiendo la convención, ¿no? Coseno de teta es Fx sobre la magnitud del vector. O sea que la componente en X, pues viene siendo F por el coseno de beta. Caramba, no es para allá para donde vamos. Queremos es hallar el ángulo, ¿no? Diga María. Queremos es encontrar el ángulo. Yo iba para otro lado. Listo. Entonces, si yo quiero encontrar ese ángulo que me están formando ahí, o ese ángulo que existe, o para encontrar esa componente, la relación de la dirección, pues tomamos el coseno a la menos 1 de esta función que está aquí, así que nos queda que beta es igual a coseno a la menos 1 de la componente en X sobre la magnitud del vector. En nuestro caso, ese ángulo beta va a ser coseno a la menos 1 de la componente en X, ¿cuánto vale? ¿Dónde es que estaba? Aquí. Menos 1. Sobre la magnitud del vector, que la magnitud del vector es 3,16. ¿Listo? Por favor, alguien que me ponga en una calculadora y me dice cuánto nos dio ese ángulo beta que estamos calculando ahí. 108,44. 108,44 grados. Exactamente este mismo que tenemos acá. Que queremos utilizar la función seno. Vamos a utilizar la función seno. ¿Listo? Voy a borrar esos dos chulitos que están ahí para tener un poquito más de espacio. ¿Listo? Y voy a utilizar otro color. Vamos a utilizar este color aquí, este rojito. Queremos utilizar la función seno. Pues yo sé que el seno, vamos a poner otro ángulo, vamos a poner gamma, para que queden todos con letras diferentes. El seno del ángulo, pues, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o sea que sería la componente en Y sobre la magnitud del vector. Tomamos la función inversa a los dos lados, seno a la menos 1 seno menos 1 al lado izquierdo y seno a la menos 1 al lado derecho. Seno a la menos 1 del seno, pues nos va a dar el ángulo, ¿cierto? Nos desbarata la función. Y nos dejaría con seno a la menos 1 de la componente en Y sobre la magnitud del vector. ¿Qué sería entonces seno a la menos 1 de la componente en Y, que es 3, sobre la magnitud del vector, que es 3,16 metros? Alguien que me ponga eso en una calculadora, por favor. Seno a la menos 1 de 3 sobre 3,16. Profe, ¿cuál es el denominador que no alcanzo a ver bien? ¿Puedes repetir? Listo, lo voy a borrar ahí para si queda un poquito... Listo. 3,16 el denominador. Y lo voy a volver a escribir, ¿no? 3,16.
Sí, componente en Y sobre la magnitud del vector. La componente en Y es 3 y la magnitud del vector es 71. Me dio 71.68. 61.68. A ver, déjame ver. 71. ¿Lo tienes en grados? Pues yo ahorita lo hice con el otro y me dio ese número Y también, te no digo, sé. bueno, seguramente por el redondeo de las cifras da un poquitico movido. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a analizar este resultado que está aquí. ¿Cierto? Listo. Entonces, bueno, voy a borrar todo. Listo. A ver, me toca borrarles todo esto. Voy a borrarlo acá. Esto. Listo. Voy a borrar todo esto que está acá, esto que está aquí. Borremos todo esto para que nos quede bien clarito. Listo. Bueno, ¿cómo analizamos ese resultado entonces? Nos dio ese ángulo que está ahí. ¿Cómo hago para ubicarlo acá? ¿Yo qué digo? ¿A qué corresponde eso? ¿Cómo, profe, puede repetir? Ah, caramba, ¿qué pasó? Mantener. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, sí se le escucha. Sí, profe. Me desconectó un segundo el computador, ¿cierto? Sí, Sí, se señor. dejó de proyectar. Vale, bueno, aquí me conecté nuevamente. Me conecté nuevamente aquí. Listo. Bueno, ahí vamos acá, ¿no? Vemos acá, encontramos un ángulo aquí. Lo encontramos con la función seno. Listo, componente en Y, 3. Lento, está funcionando lento el cursor ahí. Bueno, 71.78. Bueno, tenemos que ubicar ese ángulo ahí. ¿Qué es lo que nos está dando ese Pero fuera ángulo? 68. 71.68. Sí. Vale. 71.68. Listo. Bueno, entonces tenemos que ubicar ese ángulo ahí. Vamos a escoger otro color aquí, pongo el verde. Esto ya está quedando muy pintado. Listo. ¿Cómo ubicamos ese ángulo ahí? Mire que nos dio un ángulo diferente. Aquí nos dio bien este con este que calculamos aquí. Este de acá, el menos 71, lo arreglamos entendiendo que estábamos midiendo el ángulo desde el eje X negativo. ¿Listo? Ahora, este ángulo que está aquí, ¿cómo lo interpretamos nosotros? Que la verdad es que no me está dando la suma, jóvenes. Tengo que aceptarlo. Bueno, no sé si es que lo estoy haciendo ahí mal. Ana Karina, cuéntanos. Profe, una pregunta. ¿Nosotros para hacer ese resultado tenemos que probar con seno, con coseno y con tangente? ¿O cómo sabemos cuándo usar tangente? No. Por eso estoy haciendo este ejercicio. Pueden utilizar una de ellas, ¿cierto? El punto es que tienen que saber interpretar el resultado que les estoy dando acá, ¿cierto? Con el coseno, vean que nos dio directamente cuál era el ángulo, ¿no? Este ángulo que estábamos hablando aquí, ¿cuánto es? 108,44. Utilizamos la tangente y vean que nos tocó hacer la transformación porque entendimos que el ángulo lo estamos midiendo desde el eje X negativo, ¿cierto? Entonces, hay es que ver eso, hay que ver esas equivalencias. Aquí con la del seno, pues yo la estoy tratando de interpretar realmente. Bueno, lo que yo entiendo que está pasando acá, listo, lo que está pasando acá con ese ángulo que está aquí, vamos a tratar de ubicarlo. Es que ese ángulo que está ahí,
o esa componente en Y, mire, el vector tiene una componente en Y y mide esos 3,16. Observen que este vector verde que yo les estoy pintando acá, él también mide, él también mide 3,16 porque es el mismo vector, yo simplemente lo estoy reflejando, ¿no? Yo lo estoy pasando para el otro lado, lo estoy reflejando y tiene la misma componente en Y, ¿cierto? Así que este vector verde que yo les estoy pintando, cumpliría con esta razón de FY sobre F, ¿cierto? Así que este ángulo de 71,68 es este ángulo que está acá. ¿Listo? Ese ángulo que está aquí es ese ángulo, ¿cómo lo llamamos? Gamma. Gamma, voy a tacharlo ahí. Ángulo gamma que mide 71,68. 71,68. ¿Listo? Y ahí es donde no me está cuadrando mucho la suma, porque nos debería haber dado este valor, porque ese valor sería equivalente a medir el ángulo del vector F desde acá. Entonces yo asumo que es algo de cifras, listo, después de la coma nos debería dar 3,56, perdón, menos, nos debería dar 71,56, nos dio 71,68, eso es por el redondeo de acá de este número, ¿listo? Pero entonces así es como yo puedo interpretar los ángulos, ¿no? Yo miro este ángulo, miro que corresponde a un 70, es decir, este 71,68 realmente corresponde a un vector que está en el primer cuadrante y yo estoy midiendo uno que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es ver cómo o qué le sumo, si le tengo que sumar 180 o qué le tengo que hacer para que corresponda realmente al vector que yo estoy midiendo. ¿Listo? Más o menos la cosa, jóvenes. Profe, terminé más enredado. Terminó más enredado. ¿Quién más terminó más enredado? Sí, profe, Profe, yo bueno, yo me explicaba esta parte. Uy, no les entendí ahí lo que profe, o decía. sea, déjeme ver si entendí. O Sí, sea, cuénteme. el vector resultante que vendría siendo el vector que está pintado en azul, si nosotros buscamos su ángulo, nos da menos 71,56. Entonces, si uno mira la gráfica, se da cuenta de que ese ángulo no puede ser, entonces tiene que aplicar cualquiera de las otras por tangente, coseno, para ver el ángulo que corresponde, ¿no? No, no Profe, es exactamente... ¿Qué hubo? y si borra todo lo que está ahí sobre el vector este que está sobre rayado y puede que nos enrede un poco y nos explica, por favor, un poco más detallado. Listo, listo. Ay, mire, borró todo menos lo que... no me deja borrar este que ya estaba aquí, por lo que se cerró la presentación y se volvió a abrir. Bueno, voy a tratar de volver a repetir un poquito todo, ¿listo? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? La respuesta a esto es que todas las funciones trigonométricas son válidas. Todas las funciones trigonométricas son válidas. Lo que pasa es que hay vectores y componentes vectoriales que son equivalentes, ¿listo? Voy a tratar de escribir el último que hicimos. Esto está muy lento aquí. Esto no demora en sacarme otra vez el computador. Déjenme ver la hora que está. Caramba, ya se nos acabó la hora. Bueno, a ver. Déjenme acá. Creo que aquí tengo. Listo, vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá para ver si queda un poquitico más claro. ¿Listo? Voy a pintar aquí los ejes. Voy a pintar aquí un par de ejes. Pintémoslos por acá. Eje X y eje Y. ¿Listo? Les voy a pintar el vector resultante que teníamos ahorita. El vector resultante que teníamos ahorita tenía este de acá. ¿Listo? Esta componente creo que le estábamos llamando el vector F. Y yo les voy a pintar un nuevo vector. ¿Listo? Que vamos a llamar, pongámosle el vector D. ¿Listo? Entonces, acá, el vector F tiene componentes menos 1, estoy utilizando otra notación, 3, ¿cierto? Y el vector D tiene componentes 1, 3.
¿listo? Noten que la componente en Y es la misma. ¿Cuál es la magnitud del vector F? La magnitud del vector F es 3,16. No les voy a escribir las unidades por facilidad. Aquí venían más cifras significativas, yo dejé hasta ahí. ¿Cuál es la magnitud del vector D? 3,16, ¿cierto? Porque es la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Entonces notemos que estas dos de aquí son iguales. La componente en X, sin embargo, es diferente, ¿cierto? Si yo utilizo la función seno, sí, la función seno. La función seno del ángulo, vamos a poner un ángulo θ igual, ¿cierto? Me da la componente en Y, o sea 3. Bueno, pongamos, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy a borrar esto que está aquí. Vamos a poner aquí dos ángulos, ¿listo? Aquí. Pongamos aquí ángulo θ y vamos a poner el ángulo del vector F. El ángulo del vector F sería este que está aquí, ¿cierto? Vamos a llamarlo alfa. ¿Hasta ahí vamos bien o hay preguntas hasta ahí? Jóvenes. Bien, profe. Perfecto, ¿listo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Vamos a hacer toda la operación y vamos a... ¿Tú, Alberto? Disculpe, la medida del ángulo es con respecto al horizontal en X. Al eje X positivo, sí. Vamos a seguir la convención. No con respecto a las... ¿Cómo que se llaman? A las variables del vector, o sea, a lo que dio X y Y del vector, no. Exactamente. Estamos midiendo el ángulo del vector con respecto al eje X positivo. ¿Listo? Estamos midiendo así. ¿Listo? Ok. Listo. Entonces, vamos a volver acá. Nuestro objetivo de todas maneras es encontrar el ángulo del vector alfa, del vector azul, del vector F, que es alfa, ¿cierto? Pero entonces yo lo que les estoy mostrando es por qué las funciones trigonométricas nos pueden dar un resultado que no corresponde al vector y por qué tenemos que poner cuidado para dar el resultado correcto. ¿Listo? Entonces, ojo, estoy comparando dos vectores. Uno, el vector que nos dio en el problema, el vector que sobre el cual nos están haciendo la pregunta, es este vector F. Y otro es este vector D que yo me estoy inventando ahí. El vector D tiene la misma componente en Y, pero tiene la componente opuesta en X. Por lo tanto, los dos vectores tienen la misma magnitud. ¿Listo? Si aplicamos las funciones trigonométricas a los dos vectores, ¿qué es lo que vamos a tener? Que el ángulo θ, él es igual a seno a la menos 1 de la componente en Y del vector sobre la magnitud del vector. ¿Listo? Así tal cual. Y el ángulo alfa, que es el otro que tenemos ahí, pues va a ser el seno a la menos 1 de la componente en Y del vector sobre la magnitud del vector. ¿Listo? Es decir que θ es igual a seno a la menos 1 de la componente en Y del vector D, estoy haciendo este, ¿no? Que es 3 sobre la magnitud del vector 3, que es 3,16. ¿Listo? Y el ángulo alfa es igual a seno a la menos 1 de la componente en Y del vector F, que es 3, sobre 3,16, que es la magnitud del vector. Por lo tanto, me va a dar el mismo resultado, si se dan cuenta, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que la calculadora tiende a medir en este cuadrante, pero yo sé que mi vector resultante realmente está en el segundo cuadrante. ¿Cómo hago yo para arreglar el resultado? Esto creo que les había dado, ¿no? 71.68, creo que fue lo que les dio, ¿no? Sí, profe. Perfecto, ¿listo? Ese fue el resultado. Y ese mismo resultado se obtuvo para θ.
Pero entonces yo sé que la calculadora, porque la calculadora no tiene ojos ni cerebro, solamente tiene chips y sabe hacer estas operaciones, ella no sabe realmente en dónde está el vector, si en el primero o si en el segundo. Eso me toca a mí. Y me toca ver si el vector está en el segundo y utilicé la función seno. ¿Cómo hago yo? Es lo único Perdón, Giovanni. que si soy el único que la escucha entrecortado. No sé, ¿los demás me escuchan bien o mal? Sí, profe, todo. Perfecto. Entonces creo que solamente Giovanni. Bueno, voy a tratar de hablar más pausadito aquí. ¿Listo? Entonces, la calculadora ya no sabe, porque yo le doy las componentes y ella lo hace. Eso me toca a mí ponerle el análisis a la cuestión. Entonces, yo sé, como me da este ángulo que está aquí, yo sé que ese no puede ser alfa, porque alfa claramente es mayor a 90 grados, ¿cierto? Mi conclusión es que la calculadora me está calculando entonces teta. ¿Qué hago yo? Pues yo me doy cuenta que si él está calculando este ángulo teta, pues simplemente me está calculando este ángulo de acá. Replíquenlo, refléjenlo, pongan un espejo aquí en la mitad, ¿cierto? Y yo me doy cuenta de que me está calculando ese ángulo, ¿cierto? Entonces, como me está calculando ese ángulo, yo sé que toda la vuelta entera, ¿cierto? Y yo tengo acá el eje, la vuelta entera vale 180 grados, ¿listo? Así que eso quiere decir que mi ángulo realmente, bueno, el alfa correcto, pues va a ser igual al ángulo que me dio, voy a escribirlo para evitar confusión con las letras, 7,1, lo estoy escribiendo al contrario. Primero va el otro. Ahora sí. Es igual a 180 menos ese 71.68. ¿Cierto? Más o menos o no. Es decir, yo estoy buscando es este alfa. Y este alfa es mayor que 90 grados. Como la calculadora me está dando un número menor a 90 grados, yo sé que ese no es, pero yo sé que la calculadora hace las cuentas bien. Así que yo entiendo que lo que la calculadora me está calculando es este ángulo de acá. Por lo tanto, yo me encargo de transformar este ángulo, que este ángulo es este mismo ángulo, ¿cierto? Es este mismo de acá, porque me lo está reflejando. La calculadora básicamente está entendiendo que este ángulo está reflejado al otro lado, ¿cierto? Me lo reflejó. Así que yo hago la cuenta y cojo los 180 grados y le resto los 71.78, voy a poner aquí teta, para encontrar el ángulo alfa correcto. ¿Listo? ¿Ahora sí o no? Jóvenes. O sea, que ese ángulo teta da 108,32 grados. Exactamente. Bueno, hay un errorcito ahí, ¿no? Por las cifras significativas, ¿no? Pero miren que es exactamente el mismo que teníamos acá. Sí. Excepto el decimal, porque aquí era 56, pero allá puso 68. Pero, digo. Acá lo hizo con tangente, ya yo creo que lo hizo con seno. ¿Sí? Sí, bueno, cierto. Sí. Es decir, aquí al estos 3.16, estos .16, pues van a conducir a que tengamos pequeñas fluctuaciones aquí en el resultado, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que hacer, jóvenes. Es en eso que tienen que tener cuidado. La calculadora nos va a calcular el número correcto, pero noten que tenemos diferentes vectores que tienen componentes equivalentes, ¿cierto? Es decir, como voy a hacerles la otra, la de la tangente. ¿Qué hora es? No, ya no alcanzamos a hacer cinemática, pero bueno, aunque sea que terminemos con este. Vamos a ver qué puede pasar con el vector cuando utilizamos la tangente. Vamos a irnos otra vez para allá. Oh, está todo lleno acá. Voy a borrar todo esto. A ver, ¿qué dijo aquí? Aquí un mensaje. Profe, ¿podría subir el video de la clase en el Civic, el internet? Vale, Justin, todos los videos yo se los subo al Zigbee, ¿yo? Todos están allá, todos completicos. Bueno, voy a utilizar este de acá.
Esto es un taller que les estaba dejando, por lo que aquí está todo rayado, y si llego a borrarlo, pues lo borramos y no les queda a ustedes allá en las notas cuando les sube el material. Vamos a ver qué pasa con el otro vector, ¿listo? Vamos a aprovechar esa cuadrícula esta que está ahí para ver qué pasa con el otro vector. Si lo borro, se borra y definitivamente ya se borra. Entonces, quiero que les quede el material allá. Me queda más fácil aquí, a ver si alcanza a caer. Bueno, vamos a pintarlo aquí más bien. Creo que aquí alcanza a caber y queda más clarito. ¿Listo? Sí. ¿Listo? Aquí tengo el eje X y tengo el eje Y. Tenemos el vector F, que es el que nos daba a nosotros. ¿Listo? Que tenía estas componentes, ¿no? Entonces tenemos nuestro vector F. F como vector. Y ese vector F sabemos que tiene -1 en X y 3 en Y. La magnitud del vector ya la conocemos, se las vuelvo a escribir, que es 3,16. No le estoy escribiendo las unidades por facilidad. Voy a escribir otro vector que va a ser, vamos a escribir con rojo, que va a ser este vector de acá. ¿Listo? Llamémoslo el vector H, por cambiarle de nombre simplemente. Las componentes del vector H que tenemos ahí, componentes del vector H, son 1 en X y -3 en Y. Miren que cambiaron las dos, cambiaron tanto X como Y. La magnitud del vector, sin embargo, sigue siendo la misma, 3,16. ¿Listo? Entonces, si utilizamos la función tangente, vamos a poner aquí un ángulo. Pongámosle alfa como le pusimos allá, y vamos a poner aquí este ángulo, que yo lo voy a medir negativamente, que vamos a llamar beta, ¿cierto? Pongámosle beta. Entonces, yo digo, ya no voy a hacer tanto vaivén, ¿no? El ángulo alfa va a ser a tangente, va a ser igual a tangente a la -1 de la componente en Y, o sea, FY, sobre la componente en X, f de X. ¿Listo? Y el ángulo beta va a ser igual a la tangente a la -1 de la componente en X, o sea, H, perdón, la componente en Y, H sub Y, sobre la componente en X. Ahí está. ¿Listo? Eso quiere decir que alfa viene siendo igual a la tangente a la -1 de la componente en Y, que es 3, sobre la componente en X, que es -1. ¿Listo? Esto de aquí es igual a la tangente a la -1 de -3, ¿cierto? 3 sobre -1 me da -3. Y beta es igual a la tangente a la -1 de la componente en Y del vector H, que es -3, sobre la componente en X del vector H, que es 1. Esto que está aquí me da tangente a la -1 de -3. Entonces note que numéricamente la calculadora nos va a dar el mismo valor, nos va a dar el mismo número, ¿cierto? Entonces lo que pasa es que la calculadora, ella entiende el número que se le da, el número que se le arrojó. Y el número que se le arrojó corresponde tanto a este vector H como a este vector F. Ya me toca a mí hacer el análisis de ver cuál es el ángulo correcto que yo tengo que expresar. ¿Listo o no, jóvenes? Sí, señor. Bueno, eso es puro entrenamiento. Puro entrenamiento. La idea es entender esas tres funciones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, ¿listo? Y ver cómo es que yo las tengo que utilizar para que el ángulo me dé correcto. Lo que me tienen que decir a mí en la respuesta es, el ángulo es tanto medido desde tal eje. Yo aquí veo que me da -71,56. Yo aquí veo el diagramita y yo inmediatamente digo, no, pues ese ángulo yo lo estoy midiendo desde el eje X negativo. Así de simple, ¿cierto?
¿Por qué? Pues porque yo veo mi resultante, yo veo las componentes del vector resultante, que son -1 y 3. Yo digo, pues ese ángulo, pues tiene que estar medido con respecto a este eje, ¿cierto? Entonces, a eso corresponde. Aquí, la más conveniente de todas, pues habría sido la función coseno, que directamente nos da el ángulo que es, ¿cierto? Esa directamente nos dice cuál es el ángulo. ¿Listo? Profesor, cuando ya se tiene uno de los, por lo menos si ya se tienen dos ángulos dentro de ese triángulo, la suma completa es 180 grados, ya sería mucho más fácil detectar el otro ángulo del triángulo. Sí, claro, 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 exactamente, ¿no? Pero pues nuevamente, es como un poquito de inspección, ¿no? Un poquito de ver de analizar para dónde va el vector, como para no complicarse tanto, como para estar seguro de la respuesta. Si uno lo ve acá, pues sí, la manera más conveniente es utilizar esta componente esta fórmula trigonométrica del coseno. Ese inevitablemente nos lo da. Ese inevitablemente nos va a dar el ángulo correcto. A pesar de que estas componentes aquí también hay otro ángulo equivalente, ¿listo? Aquí tendríamos también un ángulo equivalente, y el ángulo equivalente sería justamente el vector que tiene componente x, -1 y y -3. O sea, un vector que venga, pintémoslo con azulito. Ya miro la pregunta, Justin. Un vector que venga aquí para acá, ¿cierto? También va a tener la misma componente en X. Vamos a llamar a este vector el vector G, que no hemos utilizado la letra G. Ese vector G tiene componente en X -1, componente en Y -3, y tiene magnitud 3,16. Entonces noten que si en ese caso utilizamos la función coseno, nos vuelve a dar el 108,44. Yo ahí tengo que ver entonces qué es lo que me está midiendo para saber si le tengo que sumar, restar, o qué es lo que yo tengo que hacer para dar el ángulo correcto. O me dicen, medido desde el eje X negativo, medido desde tal eje, o en tal cuadrante también me lo pueden decir. ¿Listo, joven? Ah, bueno, aquí había una pregunta de Justin. ¿La tangente siempre se va a usar para encontrar la dirección o depende de los vectores que se formen? Nuevamente, Justin, cualquiera de las tres funciones le sirven, cualquiera le sirven. Lo que pasa es que tienen que saber interpretar ese resultado que se les da. ¿Listo? Saber ese resultado que se les da. Nuevamente, en este caso, en este ejemplo que estamos viendo acá, nos dio ese resultado que está ahí. Ese teta que está ahí es este de acá. ¿Listo? Este de acá. Ese es teta. Y pueden hacer exactamente lo mismo en el examen. Hacen las funciones trigonométricas, les dio teta igual a -71,56. Yo sé que ese vector está en el segundo cuadrante, yo lo pinto allá, lo pongo acá. Ya, así, suficiente. Lo importante es, nuevamente, que sepamos en dónde está. ¿Por qué? Teta -71,56 podría ser este que está en azul, ¿cierto? Podría ser este que está en azul o podría ser este que está en rojo. Yo sé que el vector está en el segundo cuadrante, así que yo lo digo, está en el segundo cuadrante. Si el vector estuviese en el cuarto cuadrante, sí, me va a dar el mismo ángulo, pero ahí yo pongo, está en el cuarto cuadrante. ¿Listo? Todo es el análisis, es la interpretación lo que estamos sacando de acá. Profe, entonces, como nosotros nos da -71,56 y ya sabemos que por lo menos en cuanto al eje de las X, el ángulo es 180, o sea, el ángulo completo es de 180, entonces podemos hacer la resta y decir que el resultado es el ángulo del vector con respecto a X. Sí, O sea, señor. ahí, o sea, Exactamente, exactamente. Pueden hacer esta resta después de haber hecho el análisis. Resta que no nos tocó hacer aquí con el coseno, resta que nos tocó hacer con el seno también. Pueden hacer ese análisis y me dan el ángulo 108,44. Y ahí sí ya no tienen que decir absolutamente nada. Si uno no especifica desde dónde está midiendo el ángulo, se entiende que se está siguiendo la convención y el ángulo se mide desde el eje X. ¿Listo? listo, profe. Sí. Perfecto, jóvenes. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, comentario? Bueno, creo que ninguna.
Bueno, jóvenes, esto no es nada más que entrenamiento. Yo entiendo que esta parte del ángulo les pueda causar un poquito de dificultad. La parte de la magnitud del vector no creo que le cause dificultad alguna, ¿no? Simplemente utilizamos Pitágoras. Acá yo entiendo que puede haber un poquito de dificultad por el para dónde está el vector. Pero eso pues es digamos que hacer un poquito de entrenamiento, hacer los ejercicios, hacer las tareas que se les mandan para que vayan entendiendo eso y afianzando eso, ¿no? Y entender que pues desde el punto de vista práctico la calculadora me toma un número allá y me calcula esa tangente a la -1. Pero pues es que estamos en un círculo en donde los vectores rotan y esas componentes pueden corresponder de alguna manera a otro vector como lo estuvimos viendo acá, ¿listo? Entonces lo que tengo es que entrenarme para ver qué función trigonométrica es la que me sirve o para entender el ángulo que me está dando la función trigonométrica con respecto a qué ejes que lo estoy midiendo, si el eje X positivo o negativo, ¿listo? Eso es todo lo que tengo que hacer para entender la respuesta. Profe, una pregunta. Yo, Alberto, creo. ¿Cómo es que se llaman los vectores que, por ejemplo, los otros vectores que usted pintó, el vector G, el vector D, ¿cómo que se llaman? ¿Vectores recíprocos o cómo eran? Yo le llamaría equivalentes. Equivalentes. Pues ni siquiera equivalentes, ¿no? O sea, son otros vectores que, pues bueno, son... No, pero como la magnitud sigue siendo la misma, entonces... Caramba. Yo creo que esos vectores, bueno, yo voy a buscar si tienen algún nombre, de pronto algún estudiante de matemáticas ahí de pronto sepa si tienen algún nombre esos vectores, cuándo se les pueden llamar ahí, porque equivalentes, yo diría que no son, porque equivalentes me hablaría más bien de vectores que son paralelos, y aquí por ejemplo los vectores pues claramente no son paralelos, ¿no? Ellos de hecho son antiparalelos. Cuando los reflejo pues... recíprocos, nos dice Jesús ahí. Vale, eso nos queda de tarea a todos, listo. Yo no sé si esos vectores tengan nombre ahí, no, me toca buscarlo, listo. Acepto que yo no sé si existe un nombre para ese tipo de vectores, es posible que sí. Voy a buscarlo, ustedes también lo pueden buscar por su cuenta y luego discutimos a ver si eso tiene un nombre. Profesor, ¿yo le puedo pedir un favor? Claro, Jesús. Profe, disculpe, es que yo abrí el taller ese de Fundamentos de Física de Vectores y, bueno, me volví un poquito, me enredé, pero traté de buscarle la solución. Usted nos recomienda un libro de física universitaria de Sher Szymanski. ¿Usted no tiene ese libro que nos lo pueda facilitar al CITBI? Yo no puedo hacer eso, Jesús. Ese libro está en el repositorio de la universidad. Y yo les mostré ya en la primera clase y en la clase de refuerzo después de que volvimos del paro, allá yo les muestro cómo se entra al repositorio de la universidad. Usted va a la universidad, pone su correo y su seña de su correo institucional. Allá dice registrarse con Google, algo así, pero es que el correo de la universidad es de Google. Lo pone, no sé, en su caso, jesús@mail uniatlántico.edu.co o estudiantes.uniatlántico.edu.co y pone la seña del correo. Y ahí entra el repositorio de la universidad y ese libro está allá. Yo ese libro no se los puedo subir al CIGBI porque me puedo meter en un problema por el cuento de los derechos de autor. ¿Listo, Jesús? Igual, bueno, ese lo encuentran por ahí lo encuentran, no puedo decirles más. Entonces, lamentablemente no puedo, Jesús, no puedo por ese problema. ¿Listo? Pero bueno, en internet ustedes encuentran muchas herramientas. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, no sé si hay alguna otra inquietud, comentario. Eso. Nada, ¿cierto? No, ninguno. Pues bueno, jóvenes, entonces creo que podemos dejar por aquí por hoy. Hay que repasar esos vectorcitos. Estoy deteniendo la grabación en